Preguntan cómo se marca la asistencia. Sí, la asistencia te la voy a enviar en el link que le vamos a enviar al final. Ahí ustedes van a completar sus datos y van a quedar listos y con eso el certificado le llega a su correo. Bien, 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 bien. Les damos la más calurosa bienvenida al seminario del día de hoy. Como DIPA estamos muy contentos de poder generar estas instancias de aprendizaje. A continuación, y para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona. Ella es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, es candidata a magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad de Andrés Bello, es diplomada en psicología, familia y derecho y en política y producción habitacional de la vivienda de interés social. Es trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y La Serena, y posee experiencia laboral como docente en grado y diplomados, además de participación laboral en salud en dispositivos de Exename, actual Mejor Niñez y Servicio de Reinserción Social Juvenil. Le damos el paso, ¿verdad, Lorena?, para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes. Esperemos que sea una instancia interesante, entretenida, grata, la de hoy en este seminario en el que vamos a compartir un poco y a revisar, ¿cierto?, el impacto que tienen niños, niñas y adolescentes, lo que es el trauma complejo. Rodrigo comentó un poquito de mi experiencia laboral. Yo en la actualidad me desempeño en la Corporación de Asistencia Judicial. La principal función que desempeño es el tema de los peritajes, ¿ya? Y de las evaluaciones. Y también generalmente aquí hay muchos que han estado en cursos anteriormente o en otros seminarios. Siempre estoy vinculada principalmente a lo que es peritaje, lo que tiene que ver con evaluación y diagnóstico familiar. Y desde ahí viene la experiencia y desde ahí viene la necesidad y el interés y la exigencia finalmente de aprender respecto a lo que es trauma complejo para poder incorporar estos conocimientos y este enfoque también al trabajo que realizo. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a conversar un poco, ya les voy a compartir la presentación, vamos a conversar un poco respecto a lo que es trauma, lo que es trauma complejo, lo que es trauma complejo el desarrollo, pinceladas, porque aclaro que esto no es un curso, sino que es un seminario, y en una horita, la verdad que no es tanto lo que se puede abarcar, pero vamos a tratar de que sea lo más productivo posible. Y vamos a ver de qué forma esto impacta en el desarrollo, y hablaba del desarrollo social, es decir, en cómo los niños, niñas, adolescentes se van desarrollando y desarrollan ciertas capacidades para vincularse, para interactuar con su entorno, con su medio, con sus pares. Desde ahí va la presentación que vamos a realizar hoy día. Vamos a exponer un poco, va a estar estructurado de la siguiente forma este seminario. Vamos a ver estos conceptos: trauma, trauma complejo, trauma del desarrollo. Vamos a revisar algunos conceptos que están vinculados a lo que es trauma, como lo que es apego, el estrés, las experiencias adversas de la infancia, y después vamos a revisar de qué forma esto impacta, ¿cierto?, en el desarrollo de los niños, que es lo que nos convoca acá. Y la idea es que al final puedan realizar algunas preguntas. En la presentación que voy a compartir ahora, ustedes van a tener acceso a ella para que no se compliquen con tomar notas o sacar fotos, que a veces se empiezan a complicar o empiezan a preguntar por el chat. Ya saben ya que ustedes van a tener acceso a esa presentación. También es a través de Adipa. Yo igual les voy a dejar mi correo, mis redes, por si alguien quiere un poco más de material o quiere profundizar más, no tengo problema en compartir. Como les decía, al final va a haber un espacio para que puedan realizar preguntas. La idea es que esas preguntas, porque no da el espacio para muchas preguntas, sino que un par de preguntas, la idea es que esas preguntas sean más bien generales, no de casos puntuales muy específicos, de modo que sea de utilidad para el resto de los que están hoy día presentes acá. Y lo otro que les voy a pedir, que el chat, seamos respetuosos con el uso del chat, ya de modo que no distraiga, porque a veces hay compañeros acá que los distrae mucho cuando se escribe mucho ahí, sino que vayan escribiendo en la medida que sea necesario. Voy a compartir la presentación. Les voy a pedir que me... No, se me acaba de perder mi presentación. Me esperan un segundito para poder... La tenía abierta y ahora... Ahí sí. Les voy a pedir que me indiquen si la presentación se ve bien. Yo en estos momentos veo a Pascal, Pascal Carrasco. Ya me sale en pantalla. Pascal, si me pudieras indicar si la presentación se observa bien.
Ahora la puse en pantalla completa, ¿sí? Estamos ok. Y veo a alguien más, pero no me sale el nombre, así que vamos entonces con la presentación que, bueno, aquí había puesto el afiche, que yo creo que por el cual todos llegaron acá a este seminario. Acá está lo que es el título, ¿cierto? Impacto del trauma complejo en el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes. Yo soy asistente social o trabajadora social o visitadora social, como ustedes quieran decir, y lo vamos a siempre enfocar a cómo nos impacta, pero en el ámbito social. Lo primero es qué es lo que entendemos por trauma, y yo siempre cuando hago curso y veo palabras me gusta ir como a la etimología, de dónde provienen, el origen de las palabras, y la palabra trauma, ¿cierto?, proviene del griego que significa herida, ¿ya? Y aquí vemos un dibujito de una herida, y finalmente sabemos que la herida es la forma en cómo reacciona el cuerpo, ¿cierto?, frente a un estímulo externo. Y obviamente hay heridas que dejan cicatrices, que dejan huellas, otras que no, eso depende mucho del cuidado. Sí, yo creo que acá todos podemos, yo creo que acá todos deben de tener alguna cicatriz, alguna herida que tuvieron en algún momento a nivel físico. Y obviamente hay heridas que se infectan, hay heridas que sanan muy bien, y eso depende de millones de factores, ¿cierto? De los cuidados que hemos dado, de ciertas características del cuerpo de cada cual, etcétera. Ahora, cuando hablamos de trauma, ¿ya? ¿Qué es lo que es trauma? Y aquí, este autor, que es Van der Kolk, que lo voy a citar bastante durante este seminario, él nos habla que el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de las personas, así como sus facultades para reaccionar ante lo que les sucede. Es cuando algo nos impacta y no sabemos de qué forma reaccionar, ¿ya? Escapa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Escapas a los recursos, ¿cierto?, que nosotros podemos desplegar para poder abordar alguna situación. Algunos traumas, ¿cierto?, se pueden generar por episodios de violencia, por un accidente, un incendio, por ejemplo. Yo soy de la región de Valparaíso, acá los incendios hace poco, obviamente, son experiencias traumáticas, en que las personas no saben cómo abordar, no saben cómo responder, no están los mecanismos para ello. Ahora, hemos aprendido que el trauma no es solo un acontecimiento que se produjo en algún momento pasado, sino que también es la huella que deja en la experiencia de la mente, el cerebro, el cuerpo. Hay formas de reaccionar, ¿cierto?, frente a algún trauma, a un episodio que nos genera un nivel de estrés importante. Generalmente cuando se habla de un trauma, ¿cierto?, es un momento puntual y muchas veces marca un antes y un después. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido un accidente vehicular importante, ¿cierto? Eso nos marca un hito, ¿cierto? Hay un punto de inflexión ahí en la historia de vida de las personas que nos habla de un antes y un después, por ejemplo, de un accidente, de haber observado, no sé, alguna situación, por ejemplo, un episodio de violencia, otra persona lo puede marcar. Ahora, esta huella tiene consecuencias permanentes sobre el modo en que el organismo humano logra sobrevivir en el presente. ¿Ya? Es un... Eh, son momentos, ¿cierto? Por ejemplo, yo hoy día estaba viendo, justo le comentaba a un colega que me parece que está por acá, estaba viendo, me voy a poner un poco farandulera, pero estaba viendo, por ejemplo, a Javiera Contador con la experiencia que tuvo ayer en el festival. Me imagino que eso fue una experiencia probablemente traumática para ella, ¿no? Sentir tanto rechazo de otras personas. Incluso ella tuvo en momentos tuvo como ciertos síntomas físicos, ¿no? Estaba con mucha sed, quería tomar agua, se notaba muy nerviosa, hablaba muy rápido. Ahí podemos ver cuando hay experiencias traumáticas, cuando ocurre algún evento y no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo reaccionar frente a ello y hay que desplegar ciertos mecanismos para poder abordarlo. Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, acá en el trauma complejo son experiencias de exposición, pero a múltiples estresores, no es solo uno, sino que son muchos estresores traumáticos a lo largo del tiempo, que son permanentes y que tienen carácter interpersonal. Los provoca otra persona o tiene que ver con la relación con otro. Y tiene efectos perjudiciales para la identidad, la personalidad, las relaciones interpersonales, la regulación emocional de las personas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, un niño que es víctima, por ejemplo, de negligencia y está permanente en el tiempo, ahí estamos hablando de un trauma complejo. Generalmente, cuando vemos temas de vulneraciones, ya sabemos que las vulneraciones no se dan en forma aislada, sino que se dan varias en forma simultánea, ¿cierto? Y estos niños, por ejemplo, que están expuestos a múltiples vulneraciones y continuas vulneraciones, por ejemplo, situaciones de maltrato infantil, exposición a violencia intrafamiliar, que son permanentes, ahí estaríamos hablando de un trauma complejo. Ahora,
Cuando se habla de trauma complejo del desarrollo, vuelvo a citar a Van der Kolk, implica la experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones, específicamente de origen interpersonal. A diferencia, por ejemplo, de un accidente automovilístico, que es un trauma, ¿cierto?, que nos podría generar trauma, pero es un evento puntual y no necesariamente interpersonal. Puedo haber ido manejando yo sola, choco contra la ladera de un cerro, por ejemplo, y ahí tuve un evento traumático. Pero acá cuando hablamos de trauma complejo, son varios eventos traumáticos que se mantienen en el tiempo. Y cuando hablamos de trauma complejo del desarrollo, es la experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones de origen interpersonal y que tienen consecuencias nefastas en el desarrollo de un niño, niña y adolescente. Porque este trauma se vive, ¿cierto?, en periodos que son sensibles, que son críticos del desarrollo de un niño, de una niña o de un adolescente, que obviamente va a afectar su proceso de desarrollo. Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, no está de más decir, ¿cierto?, que están en proceso de formación, proceso de desarrollo, tanto a nivel biológico, psicológico, emocional. Cuando se habla de trauma, muchas veces cuando hablan de trauma, trauma complejo, hay autores que hablan de que son heridas del alma finalmente. Cómo estas experiencias dejan una huella, ¿cierto?, en las personas y en cómo las tienen que afrontar. Ahora, yo no sé si hasta acá vamos claro con los conceptos. Sí, veo a Pascal nuevamente. Conceptos de trauma, herida, trauma complejo, son varias situaciones que generan estrés. Recordemos lo que el estrés genera en las personas, ¿cierto? Elevados niveles de estrés afectan, hay una doctora que habla, ¿cierto? Afecta la capacidad pensante que tiene el cerebro, ¿no? Cómo podemos reaccionar. Y cuando hablamos de trauma complejo del desarrollo, es cómo esto afecta al desarrollo cuando se dan, ¿cierto?, estos episodios en la niñez y adolescencia. Ahora, algunas ideas y conceptos que resultan relevantes cuando estamos hablando de trauma complejo o trauma complejo del desarrollo. Primero es lo que es apego, ya el concepto de apego, que yo creo que quizás varios y varias de acá lo deben de manejar, pero que tiene que ver con la respuesta natural del niño a las necesidades de cuidado y protección, y se caracteriza por la formación de un vínculo emocional fuerte entre el niño, niña o niña, ¿cierto?, y su cuidador. Este concepto es de John Bowlby, que es quien tiene la teoría del apego. Recordemos acá, y aquí lo vamos a tener que asociar con otro concepto, ¿cierto?, con el concepto de cerebro social, que el cerebro, ¿cierto?, está estructurado para mantener relaciones con otros. No solamente, muchas veces la gente piensa que el cerebro tiene que ver solamente con la inteligencia, con pensar, con temas cognitivos, pero sabemos que el cerebro se va desarrollando, ¿cierto?, en la medida que tiene contacto con otras personas. Necesitamos el contacto con otras personas para poder sobrevivir. Si dejaran a un bebé abandonado en medio de una selva, probablemente no sobreviviría, ¿cierto? Porque va a necesitar el contacto con otras personas que lo cuiden, que dé respuesta a sus necesidades, que lo pueda regular. Eso por un lado, cerebro social, la necesidad de contacto con otros. Y por otro lado está esta idea del ida y vuelta, ¿no? Los bebés, por ejemplo, cuando nacen, ellos tienen ciertas reacciones y esperan una reacción de vuelta. El niño llora, acá no sé si, bueno, yo creo que todos han tenido contacto con bebés. El bebé llora, ya sea porque tiene hambre, porque tiene frío, pero espera una respuesta del cuidador, que lo regule, que lo contenga. Y eso se habla del ida y vuelta, que es una analogía que se hace con el tenis, ¿cierto? La ida sería lo que el niño hace y la vuelta sería el cuidado que le puede otorgar en la respuesta que le otorga el adulto. Acá no sé si alguien ha visto alguna vez, y si no lo han visto, les sugiero que lo puedan ver, el experimento, ¿cierto?, de Still Face, que es un experimento en el que muestran a una madre o una mujer, me imagino que es la madre del bebé, en que un bebé le hace risa, le hace gesto, la mamá le contesta, el bebé se pone contento, pero en un momento del experimento esta mamá no tiene ninguna expresión, el niño sigue haciendo movimientos, risas, ya cosas para que la mamá reaccione de alguna forma. Esta mamá sin reacción y el niño se empieza a estresar, ya empieza a llorar, se empieza a desesperar. Y eso da cuenta de esta necesidad de reacciones que tienen los niños cuando están recién nacidos. Otro elemento que tenemos que tener en consideración, que ustedes saben que el cerebro no está desarrollado totalmente al momento del nacimiento, por lo cual requiere de estos estímulos, de estos cuidados para que se vaya desarrollando adecuadamente. Y aquí me voy a ir a otro concepto que es importante, que es el concepto de estrés. Ya el estrés se refiere a sistema de cambios corporales que se presentan ante amenazas físicas o psicológicas, y fue descrito por primera vez por un científico húngaro, que es el que está ahí.
Y aquí también sabemos que el estrés, si bien es algo natural, ¿cierto? Cuando estamos frente a una situación que consideramos que es de amenaza, generamos ciertos niveles de cortisol, y eso es natural en la vida, pero hay distintos niveles de estrés. Y aquí tenemos una categorización de lo que es estrés. Tenemos el estrés positivo, que es estrés natural, ¿ya? Por ejemplo, antes de ir a dar una prueba, cuando suena la alarma en la mañana nos tenemos que levantar, ¿cierto? Y tenemos que aplicar un poquito de estrés para poder movilizarnos. Cuando sabemos que tenemos que ir a dar una prueba, cuando vamos a ir a dar una entrevista de trabajo, el primer día de trabajo, por ejemplo, de alguien, o el primer día de clase, puede generar cierto estrés, pero que nos moviliza y nos permite, ¿cierto?, responder adecuadamente. Hay un estrés que es tolerable, que tiene que ver con ciertas situaciones puntuales, que en la medida que no son permanentes en el tiempo, y que en la medida, ¿cierto?, que podemos dar respuesta a ella o que alguien nos ayuda a regularnos, vamos a estar bien. Por ejemplo, cuando fallece alguien, una separación probablemente, un periodo de cesantía, por ejemplo, que nos avisan que estamos cesantes, nos va a generar un estrés, pero probablemente, va a depender de cada caso, obviamente, va a ser tolerable en la medida que lo podamos sobrellevar. Y tenemos el estrés tóxico que se genera cuando son situaciones permanentes. Estamos permanentemente frente a situaciones de estrés, situaciones que sentimos que no podemos manejar. Por ejemplo, vuelvo al caso de un niño que está en situación de maltrato en forma permanente. Está siempre estresado, está siempre activado. Finalmente el estrés son como alarmas, ¿cierto? Y alguien que está constantemente en modo de alerta. Sabemos cuando son niveles muy grandes de estrés, o muy altos de estrés, mejor dicho, esto genera impacto tanto en lo que tiene que ver con a nivel de estructura del cerebro, es decir, cómo se forma este cerebro, la cantidad de materia gris que tiene este cerebro, la poda sináptica, etc. No me voy a meter mucho en temas biológicos porque no es mi experticia, pero es como para que tengamos una idea, y en cómo funciona este cerebro, ¿ya? Cómo desarrolla, ¿cierto?, sus funciones. Eso va a afectar. También sabemos que afecta al sistema inmunitario, en cómo nos defendemos frente a enfermedades, a patologías que se van presentando. Esto respecto a estos dos primeros conceptos que me interesaba ver, que era lo que es apego, ¿cierto? Y lo que es estrés. ¿Hasta acá cómo vamos? Vamos súper, me pone la Josefa, vamos bien, se va entendiendo. Ya. Para que lleguemos a lo que realmente quiero llegar y la idea es que ahí podamos conversar y ustedes también puedan dar sus opiniones. Se me quedó pegado acá el cursor. Ya. Y aquí vamos a otro concepto que es bastante importante, que tiene que ver con los eventos adversos en la infancia, que la sigla en inglés es, lo he escuchado que hay gente que lo dice como en español, dicen ACE, EICE, EAI, que sería la sigla de evento adverso en la infancia, ¿ya? Y esto se refiere a una constelación de eventos negativos relacionados entre sí y a la falta de recursos individuales, familiares o ambientales para enfrentarlos de forma satisfactoria, volviéndolos potencialmente traumáticos. Están establecidos, ahí vamos a revisar cuáles son los ACEs, ¿ya? Estos autores señalan que se caracterizan como experiencias perjudiciales, crónicas o recurrentes, angustiantes, con efecto acumulativo, con diferente gravedad y consecuencias para la salud. ¿Cómo surge el concepto de ACEs, de eventos adversos, de dónde aparece? Esto viene desde un médico que participaba, Filippi, que participaba en un programa eh, abordando el tema de obesidad, ¿ya? Y se dio cuenta en algún momento que la mayoría de sus pacientes había tenido algún evento adverso como es el abuso sexual, ya habían sufrido de abuso en la infancia. Posteriormente se realiza un estudio mucho más amplio y ahí se establecen ciertas experiencias adversas y se ve la correlación que hay entre experiencias adversas con temas de salud. Por ejemplo, se ve que con cierta cantidad de experiencias se generaban cardiopatías, se generaban patologías, que había más de 40 enfermedades relacionadas, patologías ya sea físicas o mental, que estaban relacionadas con las experiencias adversas. Incluso hay estudios que hablan de que con 6 experiencias, que las vamos a ir revisando, las personas incluso pueden disminuir hasta en un 20%, o sea, en 20 años, perdón, sus expectativas de vida, a ese nivel, ¿ya? Ahora, hay un video que también pueden buscar en YouTube, que es de una médico norteamericana que se llama Nadine Burger,
Y ella, por ejemplo, habla bastante bien respecto a todos los efectos que tiene los eventos adversos de la infancia, que están sumamente correlacionados con temas de salud física y mental. Ahora, lo que siempre se habla es que esto no se debe ver como algo lapidario, como algo inexorable, como algo que sí o sí, sino que hay que verlo como un elemento a considerar en políticas públicas para poder prevenir estas situaciones o para poder abordarlas, por todo el impacto que tiene obviamente en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero hay que verlo con una mirada más bien preventiva. La idea es prevenir la existencia de estos eventos adversos. Ahora, cuando los eventos aparecen en la vida de los niños y niñas como conglomerados de riesgo, sin que estos tengan acceso a apoyos para poder regular su impacto, el estrés que pueden experimentar deja de ser tolerable y se vuelve práctico. Y aparecen ciertos, al principio los eventos adversos estaban relacionados con temas de la familia y con temas de abuso, ya sea físico, psicológico y sexual, y posteriormente se incorpora lo que son las negligencias. Entonces, obviamente, entre antes se pudiera intervenir en estos eventos, ¿cierto? Se puedan cortar, van a estar mucho, va a tener un mejor pronóstico, ¿cierto? Estos niños, estas niñas y adolescentes en su desarrollo. De esta manera, el efecto acumulativo de los eventos adversos afecta al desarrollo de las funciones implicadas en la regulación fisiológica del estrés y compromete la generación de los recursos psicosociales adquiridos para el afrontamiento satisfactorio de la adversidad. Ya en cómo estos niños, niñas y adolescentes aprenden, ¿cierto?, a enfrentar estos eventos adversos finalmente. Ahora, connotar la diversidad infantil como un factor que atenta al desarrollo normativo otorga relevancia a la detección temprana, que era lo que les señalaba antes. De hecho, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que considera que es importante incorporar este concepto y considerarlo, habla, ¿cierto?, de la necesidad de incorporarlo como efecto preventivo, que se realicen cribados de la población para poder evitarlo o para poder intervenir en ellos. Y aquí les dejo este cuadrito. Quizás no vamos a poder ir en tanto detalle viéndolo, pero les va a quedar a ustedes. Ya que el cuadrito con los ACEs que son los más conocidos, que son los originales, que era maltrato infantil o abuso, aparecen en algunos lados y en otros como maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual, madre o madrastra tratada violentamente, abuso de sustancia, enfermedad mental en el hogar, separación de los padres o divorcio, encarcelamiento de un miembro de la familia. Por ejemplo, acá tenemos cierto, por ejemplo, separación de los padres o divorcio. Se habla que hay ciertos cuestionamientos respecto, por ejemplo, a ese evento, pero finalmente hoy día, porque considerar en los años que esto apareció, se habla de que esto va a depender mucho de las formas, ¿cierto? Las características que se dan en la forma en que se lleva a efecto una separación. No es lo mismo una separación en términos más bien cordiales o civilizados que una separación que se da en un contexto, por ejemplo, de violencia o cuando se empieza a triangular a los niños en este proceso de separación, ¿ya? Así es que por ahí es importante hacer como esa salvedad. O también originalmente cuando se incorporaba, por ejemplo, lo que es abuso sexual, se hablaba que el que ocasionaba o el que perpetraba este abuso sexual tenía que ser 5 años mayor que el niño, pero pues se habló que el impacto era el mismo, ¿no? Independiente de cuántos eran los años de diferencia entre el abusador y el abusado. Entonces, hoy día ya se quitó ese tema de los 5 años de diferencia. Acá tenemos otro autor que después incorpora los ACEs comunitarios, ya que habla también del impacto que podría tener, por ejemplo, el vecindario. Hoy aparece también el matonaje o el haber vivido en un orfanato. Y Finkerhall incorpora a lo que son los pares, ¿ya? También incorpora a los pares, que ellos también podrían generar eventos adversos, como es el bullying, la victimización, el rechazo de los pares. Eso también obviamente puede impactar. Se puede considerar que es un evento adverso. Acá este cuadrito obviamente no lo creé yo, sino que lo saqué de ahí de ese artículo, que es una experiencia adversa, revisión del impacto, y ahí aparece, pero recuerden que el primer autor tenía 8 eventos originalmente, después aumentan a 10 con los de negligencia, y después se incorporan ACEs comunitarios y lo que es grupo de pares también. Hay instrumentos también que se han creado ya para poder medir, ¿cierto?, el tema de las experiencias adversas.
El que más se conoce, por lo menos aquí en Chile, es ACES IQ, que es un cribado que aparecen distintas preguntas, ¿cierto? Para conocer a qué experiencia se ha visto expuesta una persona. Hasta acá eran los conceptos primeros para poder llegar a lo que son, ¿cierto? O cómo esto impacta en la vida y en el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablábamos de desarrollo social, ¿a qué nos vamos a referir acá? Es la capacidad que tiene el niño para crear y mantener relaciones significativas con adultos y con otros niños. Finalmente, cómo se relaciona con su entorno, si lo vemos como desde una perspectiva más bien ecológica, ¿cierto? Y acá, estos autores, ya que Alexandra Cook, Margaret, bueno, son varios autores, indican 7 áreas en las cuales afecta el trauma complejo del desarrollo, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo cómo va afectando a los niños, ¿cierto? Y son cosas que yo creo que ustedes han visto en su trabajo, lo pueden ver en su medio, en su entorno, con sus conocidos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es apego, cómo afecta, ¿cierto?, en lo que el apego que las personas generan, en cómo se establecen límites con las otras personas, cómo se establecen relaciones interpersonales. Muchas veces niños, niñas y adolescentes o personas adultas, por ejemplo, que vivieron experiencias adversas, las vuelven a repetir, ¿no? Hay temas transgeneracionales ahí. Yo creo que acá muchos de ustedes quizás trabajan con niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, con situación de vulneración, y cuando entrevistan a los padres o a los cuidadores de estos niños, niñas y adolescentes, se dan cuenta que estos también fueron víctimas de vulneración, también vivieron situaciones adversas en su infancia. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la marca que deja este tipo de situaciones. Lo que es la parte biológica, hablábamos, ¿cierto?, en cómo afecta en el tema del desarrollo cerebral, en cómo puede afectar en cuanto a enfermedades, a patologías que pueden desarrollar las personas. Hay estudios que hablan que la presencia de ciertos EIS genera ciertas patologías. También en somatizaciones, por ejemplo. No es casual la cantidad de personas que sufren de colon irritable y un montón de otros temas. Y también a nivel de patología de salud mental, lo que es la regulación del afecto, ¿cierto? Cómo nos regulamos, cómo nos relacionamos con los otros. Tenemos lo que es disociación, que muchas veces tiene que ver con temas de amnesia, con personas que se borran finalmente, ¿cierto? Que no saben finalmente cómo ir guardando su memoria o cómo enfrentar, ¿cierto? Cuando se dan situaciones que son adversas finalmente y tienen esta disociación. Ya esto que como un vacío, ¿no? Como un dejar de existir, dejar de estar, o borran de su memoria estos eventos adversos finalmente. Lo que es control, que tiene que ver con el control de impulso, con el control de la conducta, con conductas oposicionistas, con conductas desafiantes, cuando en muchos casos, por ejemplo, también sabemos, en la mayoría de los casos de gente, por ejemplo, que está vinculada con lo que es infracción de ley. Me imagino que aquí también deben de haber muchos que trabajan con infractores o con jóvenes infractores. Sabemos que generalmente son personas que también han vivido experiencias adversas, han estado vinculados a historias de vulneración, con todo lo que ello implica también cuando alguien, ¿cierto?, tiene problemas, por ejemplo, legales, problemas de infracción de ley, lo que cuesta lo que es la inserción o la reinserción posteriormente. A nivel de cognición, problemas de aprendizaje, problemas en el desarrollo del lenguaje, problemas de adaptación al sistema escolar también que eso genera. Sabemos lo que genera en un niño, por ejemplo, no poder hablar bien, ¿cierto? No poder expresarse adecuadamente desde lo verbal. Sabemos lo que también afecta a un niño cuando hay temas de aprendizaje, lo que afecta, ¿cierto?, de su autoestima, cuando ve que no avanza igual que sus compañeros. ¿Ya? Y eso tiene que ver a nivel de cognición. Y lo que autoconcepto, que es lo que tiene que ver con autoestima, con la valoración de sí mismo, distorsión, por ejemplo, de la imagen corporal, con todos los trastornos alimentarios que eso puede significar, aislamiento también, el sentir vergüenza, el sentir culpa, el no querer que los otros lo vean, ¿cierto? Finalmente, eso también tiene que ver con el autoconcepto, de la valoración que puedan tener de sí mismo. Ya ellos plantean, estos autores plantean estos 7 ámbitos, los cuales afecta el trauma complejo, específicamente el trauma complejo del desarrollo.
Yo creo que todos estos campos que vimos, ¿cierto? Estas dimensiones, yo creo que todos lo hemos observado en otras personas, lo observamos en niños, niñas, adolescentes o en adultos que han tenido estas experiencias cuando fueron niños. Ahora, hay un texto que lo encontré que era súper didáctico, que es de las aldeas SOS, que se llama Acompañando las heridas del alma, trauma en la infancia y adolescencia, que a partir de los estudios que se han generado, ellos establecen varias categorías con distintos indicadores respecto a lo que es trauma complejo, pero yo solamente puse acá las que yo consideraba principales para este seminario, que tenían que ver con las comportamentales y con las que tenían que ver con el tema social, pero están sumamente vinculadas a las que vimos anteriormente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en comportamentales nos aparece problemas en el control de impulso, que tiene que ver con la impulsividad, ay, me adelanté, con la dificultad con las normas, que era lo que hablábamos antes. Y aquí es cuando uno se le viene a la mente los niños, por ejemplo, que tienen problemas para acatar normas en el colegio, que son oposicionistas, ¿cierto? Que no respetan normas tampoco desde su casa, por ejemplo, etcétera. Problemas para calmarse y autorregularse. Recuerden que cuando un niño, el adulto le enseñó a regularse, el adulto le ayudaba a regularse, con el tiempo ellos aprenden a regularse solitos. Pero en alguien que no, cuando es un niño que nunca nadie le enseñó a regularse, probablemente va a tener dificultades para autorregularse con el tiempo. Conductas agresivas y conducta delictiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, personas que ejercen agresión hacia otros, ¿cierto? Hoy día no es casual cuando uno ve, por ejemplo, yo creo que llama la atención en los últimos años la cantidad, por ejemplo, portonazos con gran violencia, robos con gran violencia, y eso probablemente si entrevistáramos, o quizás muchos acá lo han hecho, han entrevistado a quienes ejercen esos robos con gran violencia, probablemente nos vamos a encontrar con alguien que en su niñez vivió estas experiencias adversas o fue víctima de múltiples vulneraciones. Conductas autodestructivas y suicidas, y eso tiene que ver con temas de suicidio, ¿cierto? O personas que tienen conductas como drogadicción u otras que finalmente van generando un deterioro o una destrucción propia. Consumo de sustancias, conductas adictivas, el comportamiento desafiante, estos niños que siempre están desafiando a la autoridad, adolescentes que siempre están desafiando al resto, porque no hay una buena adaptación, ¿cierto?, a los sistemas normativos. También se puede considerar la ausencia de problemas, ya estos niños que a veces son extremadamente dóciles, extremadamente amables, muy complacientes con el resto, que a veces también esto tiene que ver con la falta de límites, siempre querer complacer y no poner límites cuando algo no les parece, cuando algo les molesta, cuando algo no les hace sentido. Y lo que tiene que ver con juegos o conductas que actúan el trauma pasado, que a veces también a través de los juegos, de las conductas, se van repitiendo, ¿cierto? A veces uno ve juegos de niños, por ejemplo, juegan a la mamá y el papá, y este juego de mamá y el papá son prácticamente recreaciones de episodios de violencia intrafamiliar. ¿Ya? O niños que juegan niñitas, por ejemplo, que juegan a que son mamá o niños y le pegan a los niños, los retan mucho, etcétera. Y ahí están recreando, ¿cierto? Experiencias que ellos también han vivido. Dificultades en el apego y las relaciones vinculares, que era lo que hablábamos antes también. Dificultades en las relaciones interpersonales, el no saber leer, por ejemplo, al otro, qué ocurre con el otro, incluso expresiones faciales del otro, muchas veces no se sabe leer. Ya hay gente que conversa y no logra percatarse si la otra persona está contenta, está triste, está preocupada. Y eso tiene que ver porque ellos tampoco recibieron, ¿cierto? O no supieron leer las reacciones de ellos. Eh, Había otra cosa más que les quería decir acá, lo que tenía que ver con relaciones vinculares, pero bueno, después cuando me acuerdo se las diré. Problemas con los límites personales, y esto es cuando muchas veces no se logra diferenciar a veces en algunos niños, ¿cierto? Lo que tiene que ver con lo más familiar, lo próximo y lo extraño. Niños que tratan a todo el mundo como alguien cercano. Podría pasar un desconocido por al lado y se podrían ir fácilmente con ese desconocido. No hay una diferenciación entre lo que son familiares, entre comillas, personas cercanas a ellos, y personas que aparecen, ¿no? Se abren demasiado en extremo porque no se establecen límites claros.
Por otro lado, también puede ser falta de confianza, suspicacia, ver siempre como un potencial maltratador, por ejemplo, a los otros, ver siempre a los otros quizás como personas que les podrían generar daño, aislamiento social, evitar el contacto con los otros, dificultad para percibir algo que les señalé antes, los estados de ánimo de las demás personas, el no saber leer, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras personas? Y aquí está también eso que les iba a señalar antes, la dificultad muchas veces para poder reconocer sus propios estados anímicos y la capacidad, por ejemplo, para pedir ayuda a otros. Yo creo que todos aquí también conocemos a personas que les cuesta mucho decir que están mal, por ejemplo, que les cuesta mucho pedir una ayuda a otras personas. Conductas antisociales, por ejemplo, también se podrían ver. Y revictimización y transmisión transgeneracional de patrones, que es lo que señalaba antes, cuando se van repitiendo estos patrones, cuando se asumen y se naturalizan estos patrones. Y es lo que muchas veces todos los que trabajamos acá, somos todos del área psicosocial, ¿cierto? Es lo que vamos viendo habitualmente, ¿no? Niños que sufren maltrato, quien ejerce maltrato probablemente también sufrió maltrato cuando era niño. Y por eso es importante la intervención adecuada para, en el fondo, romper estas cadenas, ¿no? Para que esto no sea algo lapidario en la vida de alguien, el haber sufrido algún evento adverso, haber sufrido alguna vulneración, haber sufrido trauma, sino que tengan la posibilidad de generar algún cambio en ellos, ¿cierto? Para que no se repitan estas situaciones. Y lo que hablaba antes es que esto tenga impacto también en políticas públicas, etcétera. Hoy día no es casual, quienes trabajan quizás acá, deben de haber personas que trabajan en programas del Servicio de Protección Especializada. Hoy día en las orientaciones técnicas se incorporan estos elementos, porque se entendió que era importante considerarlo. O lo que tiene que ver con Chile Crece Contigo, por ejemplo, tiene que ver también con intervenir tempranamente en la infancia. No esperar que, cierto, que las personas sean adultas recién para intervenir, sino que desde la primera infancia se pueda, cierto, establecer relaciones sanas, se puedan interrumpir situaciones de vulneración. Y ahí cuando yo les hablaba por qué me acerco a este tema, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno le toca hacer informe en relación con medidas de protección, con vulneraciones de derechos, en causas de adopción, en causas de susceptibilidad a adopción, cuidado personal, relación directa y regular, es importante que consideremos todos estos elementos. Tiene que ir todo unido finalmente, ¿sí? Y acá, porque ya con esto voy a ir finalizando, para que podamos conversar un poquito, se puedan realizar algunas preguntas o algunos comentarios, algunas reflexiones, ya que les comentaba que esto no es una clase, sino que más bien es una instancia para poder conversar y reflexionar cómo todas estas experiencias, cómo el trauma complejo afecta a nuestros niños y cómo también nosotros podemos aportar en la medida que vamos conociendo del tema, ¿cierto? Y tenemos conciencia respecto a todo este impacto que genera y se incorporen elementos como, por ejemplo, el enfoque de informado en trauma, que hoy día se habla también de ello, cuando, eh, cuando trabajamos con otras personas, con familias, un enfoque que debiésemos de empezar a incorporar. Y aquí este autor, que lo cité bastante porque él habla mucho de lo que es trauma complejo, y él habla que el cuerpo lleva consigo la memoria del trauma, pero también el potencial para la recuperación y la transformación, ¿cierto? Y esto lo podemos vincular con lo que es la resiliencia, con la capacidad de cambio, con la fortaleza que tienen las personas para poder cambiar en el fondo su destino, su vida, para poder establecer relaciones más sanas, ¿no? Tener una vida más sana, porque aquí se relaciona lo que es cuerpo, mente, alma, es importante que se pueda intervenir en ello. Y con esto les doy las gracias por la atención. Había muchas personas conectadas, veía que iban escribiendo mucho en el chat, así que era imposible detenerme mientras exponía. Pero yo creo que vamos a abrir micrófono para que puedan hacer algunas consultas o algunas reflexiones. No sé si quedaron dudas, igual era, como les decía, una pincelada. Era difícil como ir tan en profundidad, ¿cierto? Pero quedo ahora a disposición. Lo que sí, voy a ser súper honesta, yo no trabajo en intervención, sino que trabajo todo lo que es evaluación y diagnóstico, y desde ahí era la mirada de hoy día del seminario. Voy a tomar agua Qué porque tanto tremendo, hablar profesora. quedé seca. Tengo aquí la mano levantada de Saray. Saray. Aquí estoy habilitando el micrófono. Muchas gracias.
Sí, profesora, yo quisiera preguntarle un aspecto, como usted dijo que lo hagamos un poco más general, me gustaría saber su punto de vista con respecto a la empatía, porque esto de las relaciones sociales se ve muy afectado por quizá una falta de empatía o una empatía que no tiene un nivel muy adecuado de desarrollo. Entonces, quisiera saber su opinión un poquito más en ese punto, le agradecería muchísimo. Gracias, Saray. La empatía tiene que ver, ¿cierto? Finalmente uno la aprende, no porque uno le digan tiene que ser empático, ¿sí? Generalmente la empatía tiene que ver con, se aprende de las conductas que uno va observando en los demás, en los cuidadores. Un niño, siempre se habla, ¿no? Los niños replican finalmente lo que ven. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro y que tiene que ver con lo que hablábamos, la capacidad también para leer, ¿cierto?, qué pasa con el otro, incluso leer los gestos faciales. Yo si te veo ahora, te veo poniendo atención y me doy cuenta, por ejemplo, que estás poniendo atención a lo que yo hablo acá. Pero hay personas que a veces, ¿cierto?, parece que no entendieran o no leyeran, entonces ven que la otra persona no está prestando atención, pero le siguen hablando igual, o ven que la persona está triste o la otra persona está preocupada, por ejemplo, pero no se logran identificar. Y eso tiene que ver mucho con replicar muchas veces, ¿cierto?, lo que se ha visto o el trato que se ha recibido. Rara vez vamos a ver que un niño o una niña que ha vivido en un contexto amoroso, ¿cierto?, de crianza respetuosa, que se le ha dado respuesta a todas sus necesidades emocionales, físicas, sociales, etcétera, que sea poco empático o que sea agresivo con el medio, a no ser que haya algún tema más de trastornos muy específicos, ¿no? Pero si no, generalmente se van repitiendo y tiene que ver con eso finalmente, con esta capacidad de leer las necesidades del otro, de estar receptivo a lo que el otro, ¿cierto?, me plantea. No sé si con eso te puedo dar respuesta, pero se relaciona con esta capacidad de leer al otro. Buenísimo. Gracias. Ay, Yo tengo otra consulta. María Guzmán. aquí está, María Guzmán. ¿De qué la veo? Yo, ¿verdad? Sí, eres tú. ¿De qué te veo? Tienes un tatuaje muy bonito en tu brazo, te lo estoy viendo. Aclaro mi nombre. Bueno, Lorena, ¿me escuchas bien, verdad? Te escucho muy bien, ¿sí? Agradecerte la exposición. La verdad es que hiciste maravillas en el tiempo asignado, todo clarísimo. Tengo dos consultas que hacerte. Respecto de estos autores que tú mencionaste, el Van der Kolk y otros, eh, ¿de qué años son y de qué parte son? Y respecto de eso mismo, ¿hay investigaciones que se estén haciendo en alguna escuela, en alguna universidad acá, como para ver material local respecto de lo que implica justamente el trauma complejo, el trauma del desarrollo, en experiencias psicosociales de... Este momento actual, desconozco si hay alguna universidad. Yo no sé si está por acá. Yo sé que está. Tengo aquí un colega amigo que capaz que él nos pueda contestar, porque desconozco si en este momento está realizando alguna investigación. Respecto a los autores que te señalé, por ejemplo, Van der Kolk tiene un libro que es súper interesante, que habla del cuerpo habla, ¿cierto? Y es del 2005, si no me equivoco. Ya no estamos hablando de autores antiguos, no estamos hablando del año 70, estamos hablando bastante actualizados. Es súper De hecho, novedoso. la investigación de lo que tiene que ver con los ACEs, ¿cierto? Es de los 90, 90 y algo. Ya no son cosas antiguas, son bastante actualizadas y se ha ido generando, ¿cierto? Cada vez más literatura respecto al tema. Acá en Chile, por ejemplo, bueno, va a estar aquí en el seminario, en el congreso que está haciendo DIPA, por ejemplo, Felipe Lecanelier, alguien que es, habla mucho de lo que es trauma, tiene publicaciones al respecto y tenemos más autores también. Si te gusta mucho, mucho el tema, yo no tengo problema, yo les voy a dejar después mi correo, me puedes escribir y te puedo compartir algunas publicaciones, algunos textos. ¿Y por qué te preguntaba por eso si había producción local en términos de investigaciones, de experiencias, de reporte de experiencias? Puedes Porque buscar a Felipe Lecanelier y él tiene bastante, por ejemplo, tiene producción respecto al tema, incluso un modelo para poder intervenir en lo que es trauma. mi consulta es si eso igual, este trauma complejo del desarrollo, tiene relación, algo que se preguntaba también en el chat, con el TDAH, que es como lo que abunda en todos los niveles hoy en día, que se detecta con cada vez las personas más adultas. ¿Tiene relación precisamente trauma en sus distintas variedades? ¿Refiere al trastorno de déficit de atención, hiperactividad? Sí, ¿Sí?
Se me perdió. Sí, está relacionado. Se ve como una de las áreas cuando no lo nombré, pero en el tema que tenía que ver con el tema biológico, aparece también que impacta. Se me perdió la amiga acá. Ahí sí, ahora te veo. Te me habías perdido. Sí, tiene que ver con todo, con somatizaciones también, temas de lenguaje, trastornos de lenguaje, trastornos alimentarios. Finalmente hay una relación, ¿cierto? Hay una correlación que establece la ciencia entre estos eventos adversos, situaciones de trauma, con un montón de patologías, enfermedades, temas del desarrollo psicomotor también en los niños. Genial. Tengo a Graciela igual para hacer su consulta. Ahí te activo el micrófono, Graciela. Hola Lorena, mucho Hola, gusto. sí, Soy los yo la de veo. Punta Arenas. Sí, acá estoy con una polera lila, un No te moradita. veo, bella, pero no importa. Te escucho por lo menos. Bueno, yo estoy estudiando Derecho en la Universidad de Magallanes y de Oh, qué bien, hecho ya. estoy participando en estos seminarios porque siempre te dejan como un gustito a poco Ahora te vi, para ya. poder entender la problemática que después se ve en tribunales. Yo he tomado varios seminarios y la verdad es que cada día me sorprendo y voy descubriendo cosas nuevas. Efectivamente, el tema que tú trataste en el día de hoy, nosotros lo tenemos en un ramo que es Derechos Humanos y, y así es tal cual. A ver, te digo, yo tengo 55 años, 56, quitándome uno ya. Me tocó vivir todo lo que fue el tema de dictadura y la separación de la familia. Ya, Eh, entonces, uno dice, bueno, es lo que te toca vivir, es lo que te toca y tú no sabes de dónde haces tripas corazón, como decía mi abuela materna, o sea, paterna, y tratas de dejar de lado cuando eres niño estas cosas y sigue el ejemplo de los mayores que están, obviamente. Eh, Me costó mucho el tema este de la resiliencia, perdón, y tratar de ser de repente empática. No sé, fui para docente muchos años en un colegio, en un liceo de altamente vulnerable. Eh, es por eso también que mi tema es, ahora que ya estoy jubilada por discapacidad, poder estudiar derecho y tratar de hacer por lo menos eh, algo eh, por, por niñas, niños y adolescentes que de verdad han sufrido un trauma como el que sufrí yo o heridas que uno tiene en la vida y que no sabe focalizarlas. Entonces yo exacto. creo que uno trabajando de la mano, no sé, yo me metí en un internado, mi estadía para mí fue fantástica en el internado, la pasaba muy bien con mis pares y que también ese apoyo se notó en hacerme una mujer, como se dice, guerrera. Yo no me considero guerrera, pero todo el resto dice que sí. Eh, pero, pero sí se notó el cariño de las tías del hogar, de los mismos amigos, las amigas del hogar. Eh, Siempre fue una buena alumna, pero en los tiempos de los 80 había que de chiquitito salir a trabajar, entonces yo empecé a trabajar a los 13 años y no hubo tiempo para estudiar. Y, Claro. y como te digo, después fue a trabajar por mis hijos, por mi familia, eh, y el tema del trauma es bastante importante de saberlo enfocar en nuestra propia vida y sobre todo con las niñas, niños y adolescentes. Yo para aconsejar a los chicos en el liceo era bastante dura. Yo le digo, ¿tú te quieres ver en el día de mañana igual que yo? O sea, trabajando por un sueldo miserable. Eh, no, yo quiero verte como, no sé, como un ingeniero, como un kinesiólogo, como...
Y te juro de que para mí han sido los regalos más grandes de la vida, ver a esos chicos que nadie le entregaba un granito de amor, ver que son tremendos profesionales y que han sido ahora hasta mis profesores en la universidad. Entonces, el tema de ponerse en los zapatos del otro y ponerse bien los zapatos del otro. Si esto de la empatía, uno dice, no, yo soy empática porque me siento igual que tú, pero pasar la misma pellejería, pasar no sé, el mismo dolor, el mismo hambre, el mismo frío, acá en Magallanes hay mucho frío en invierno, entonces te hace valorar y te hace como que poner el ejemplo de mejor manera. Y de verdad te agradezco la clase porque de verdad uno eh, descubre nuevas aristas. Nosotros vimos el trauma como, no sé, el trauma es lo que te bloquea, lo que te, en la clase de Derechos Humanos. Eh, y es un ramo que te lleva un semestre. Y acá en media hora, en 45 minutos, te juro que aprendí mucho más que en el semestre completo. Entonces, yo te agradezco porque ahora entiendo muchas cosas, muchas reacciones de las que yo he tenido, muchas cosas de las que me ha tocado aprender, pero así a fuego y tratar de que nuestra juventud, nuestra niñez, porque para allá va encaminado mi norte, eh, traten de no ser vulneradas y si son vulneradas, tratar de que sea lo menos posible y obviamente defenderlas así como a full. Eso, Lorena, muchas gracias por escucharme. Gracias, Graciela, por tus palabras. Qué bueno que te interese el tema. Hoy día uno ve que hoy día vamos entendiendo, ¿cierto?, que está todo relacionado finalmente. No está, el derecho no está aparte, ¿no? O sea, no es que hablemos de la vulneración de derechos, que hay que interrumpirla porque está en la ley, sino que porque efectivamente genera un impacto negativo. Yo creo que eso es importante ir incorporando esos elementos, por eso les hablaba también del enfoque informado en trauma, que es importante considerar para no revictimizar, para ver de qué forma podemos atender a veces en estos espacios que son tan impersonales, ¿cierto? Como son los espacios, por ejemplo, muchas veces los tribunales, la gente a veces le genera una experiencia no grata el asistir, por ejemplo, a una audiencia, un juicio, etcétera. Así que qué bueno que te haya interesado el tema. El otro día, no me acuerdo dónde fue que vi, pero una jueza que contaba que había hecho como un diplomado en trauma para poder comprender mucho mejor. Encuentro maravilloso que se vayan acercando otros profesionales que no necesariamente sean trabajadores sociales psicólogos, sino que de otras áreas que tienen impacto en la vida finalmente de las personas, como son, por ejemplo, abogados o quienes se vayan a desempeñar como jueces, ¿cierto? Las decisiones de ellos impactan bastante la vida de todos. Vamos, alcanzamos con otra pregunta. ¿Cómo estamos con el tiempo, Rodrigo? Profesora, yo diría que sí. ¿Sí? Dale. Voy a dar el paso a Francisco, ¿Ya? que tiene su manito levantada. Francisco Francisco. Barrera. Hola, hola, muchas gracias. Lamentablemente no puedo conectar la cámara, sí. No te Primero que nada, preocupes. el seminario estuvo muy bueno, preciso y conciso también para el tiempo, y muy claro también. Entonces, esta duda es como más de algo que no se vio tanto muy comprensiblemente, que es la parte del estrés positivo. Y solo me preguntaba si también, o bien la privación del estrés positivo en cualquier grado podría afectar en el desarrollo de un trauma complejo, ya por su cuenta generarlo, o otro tipo de afectaciones que no sean trauma. Eso. Es que el estrés positivo, como dice la palabra, es positivo. Uno requiere estrés para sobrevivir en la vida, para movilizarse. Incluso siempre se habla, por ejemplo, en el caso, no sé, de cuidadores o de padres o de madres. Cuando no hay nada de estrés en ellos, tampoco es bueno, porque uno necesita estrés para movilizarse, para generar ciertos mecanismos, ciertas conductas. Yo me tengo que estresar un poquitito, por ejemplo, no sé, para haber hecho esta presentación, porque lo más probable es que quizás nunca me hubiese movilizado ni en armar el PPT, no hubiera leído, no hubiera revisado nada. Ese es el estrés positivo, es el mecanismo habitual, es lo natural, lo esperable, ¿cierto? Finalmente para sobrevivir en la vida. Pero claro, cuando este estrés es permanente, ¿cierto? Cuando ya siempre estamos en este modo alerta, es como la otra vez en un curso que estuve hablaban, lo ejemplificaban así. Es distinto que suene la alarma una vez, por ejemplo, una alarma cualquiera, y yo me movilice por esta alarma a que esté constantemente sonando la alarma y estoy siempre en modo activado y en modo alerta.
nunca hay un descanso finalmente, ¿ya? Entonces el estrés positivo, como dice, es positivo y es parte de la vida. El problema es cuando el estrés se nos escapa, cuando el estrés es permanente, cuando siempre está esta sensación de no contar, ¿cierto?, con las herramientas, no contar con los recursos para poder enfrentar una situación. Como el caso, lo más fácil de explicar, ¿no? Como el caso de un niño, por ejemplo, que siempre está siendo maltratado y no sabe, lo más probable es que no sabe cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Un niño que siempre está llorando y que nadie lo consuela, por ejemplo. No hay Entiendo por regulación eso, de Lorena. nadie, no hay prevención. Solo pregunto por ejemplo, la total o muy grande privación del estrés positivo. ¿Sí? Yo entiendo que el estrés positivo en sí es algo Que necesario alguien nunca tuviese estrés positivo. ¿Eso dices tú? o que sus cuidadores no generaran condiciones como estimulantes, por ejemplo, del todo. Sí, sí, porque es parte, a ver, es parte natural, obviamente que podría afectar, pero siempre va a haber algo de estrés en la vida de las personas. Por Mm. mucho que tus cuidadores te traten de resguardar, siempre vas a tener, no sé, por mucho que, por ejemplo, si tú eres papá o eres cuidador, por mucho que seas un papá súper amoroso, súper comprensivo, súper dispuesto, disponible para tu hijo, lo más probable es que el primer día de clase igual a tu hijo le va a generar algo de estrés. Pero claro, Perfecto. quizás el nivel de estrés va a depender de cuán disponible, ¿cierto?, eres tú, cómo ha sido la crianza de él, etcétera, porque vemos que desde el niño que va al colegio y hace un pucherito, ¿cierto?, a la entrada y se despide y se queda, hasta niños que lloran toda la jornada de clase y hacen unas pataletas terribles, y eso tiene que ver, ¿cierto?, finalmente, en cómo este cuidador le ha ido enseñando a regularse o a autorregularse. O sea, el mismo evento podría pasar de estrés positivo a tolerable y de ahí a tóxico. Exactamente, podría ser. Y más Perfecto. si se Gracias. tiene de forma permanente. Muchas gracias. Gracias Qué a ti. tremendo. Profesora, ¿cómo estamos para unas dos consultas más? ¿Te Dale. parece? Súper. Voy con Dudas, Caterina. comentarios, reflexiones. La idea es que sea un espacio de conversación igual. Hola Lorena, buenas, hola Hola, compañeros, ¿cómo están? Hoy agradecer la contenta. presentación, la explicación súper clara, súper entretenida y lúdica. Quería aportar algo a lo que habías señalado con respecto a las experiencias adversas y a la consulta de Marisa Guzmán, si no me equivoco, ¿Ya? respecto a que la OMS en su página tiene un protocolo de implementación del cuestionario ACE/AQ. Sí. Y en este protocolo aparece especificado las patologías que pueden venir asociadas a las experiencias adversas y por los niveles o la cantidad de experiencias adversas a las cuales tú has estado expuesto. Por ejemplo, la medición es de 0 a 1, de 1 a 3 y por sobre 4. ¿Ya? Y ahí va asociando la cantidad de patologías o los niveles de patologías que se han estado o que se te pueden presentar en la adultez. Ya, por otro lado, con respecto a las investigaciones, hace poco yo hice mi tesina, la verdad, respecto a la relación de las experiencias adversas con enfermedades neurodegenerativas en la adultez. Y estuve leyendo una tesis que es de Ramírez de la Universidad Católica, que para que lo anote ahí, lo lea porque es muy interesante, en el cual relaciona las Cuéntame. experiencias adversas con las conductas de riesgo en adultos, mujeres y hombres. Está asociado con el suicidio, con el consumo de drogas, alcohol y distintos tipos de conductas que finalmente generan un daño mucho mayor, que están relacionadas con el tema de las enfermedades. ¿Ya? Y eso, puedo dar las gracias y ser un Gracias, pequeñito aporte. Katherine. Sí, Sí, súper aporte, sí. Yo nombré a la OMS a la pasada, pero qué bueno que lo señalas porque el instrumento, de hecho, no era el espacio para compartir acá el instrumento ni no, explicar cómo se aplica, pero de hecho creo que lo señalaste porque está bastante sí, disponible. Si lo buscan por internet, lo sí. pueden googlear. Se escribe Mm, A-I-Q. IQ. Ese es Y el que yo la puse, OMS pero es la que más ha llamado a que se pueda cribar, ¿cierto? Pero hay mira, me acordaste de algo que se me fue, pero te agradezco mil la intervención, aparte que te veo tan contenta. Es, sí, eh, es el tema de que hay un autor que de hecho hace el llamado a tener cuidado también con los cribados, ¿cierto? Con las evaluaciones, de ser sumamente respetuosos, de no revictimizar súper. y mirada, ¿cierto? Para poder aplicar estos instrumentos
Esto es para poder generar acciones, no es del conocer por conocer, saber por saber si la persona se vio expuesta a una experiencia adversa, sino que efectivamente se puedan llevar a efecto ciertas, ya sea políticas públicas o ciertas acciones para poder reparar en cierta medida o restablecer derechos, etcétera. Así que, hoy te agradezco mucho, qué bueno que lo nombraste. Pero, Incluso la misma página de la OMS también tiene un protocolo de intervención para los pacientes que han sufrido de experiencias adversas, y no solamente en el aspecto psicológico, sino como los médicos o como cualquier persona que se vea expuesta o que se vea como en atención a una persona que ha sufrido una experiencia adversa, en cómo atenderla de la mejor manera posible y no hacer una revictimización. Así que sí, no, es de lujo sí, es muy bueno, para todos sí. los que están interesados. Sí, y de hecho aprovecho de dejar la invitación porque hay un seminario que no lo he podido ver, pero que lo voy a ver. Yo sé que se hizo en Edipa con una psicóloga que es súper destacada, así que asumo y estoy segura que estuvo excelente, que tiene que ver con el enfoque, que tiene que ver con las atenciones, con el enfoque informado de trauma. Se realizó hace unos Sí, días. maravilloso. Tengo hace rato pendiente verlo, o sea, no hace rato, sino que desde que supe que estuvo y todavía no lo veo, pero lo voy a ver. Lo pueden ver porque sé que está ya disponible la grabación y que se habló respecto al enfoque informado en trauma, que es importante considerarlo, ya sea en el espacio que sea que nos desenvolvamos profesionalmente o quienes estén estudiando, les va a ser de mucha utilidad, así que véanlo porque es muy interesante. Al final todo se relaciona con todo. Antes Graciela habló de enfoque de derechos humanos o derechos humanos y lo que tú planteas, por ejemplo, de cómo se atienden, etcétera, es súper interesante. La OMS le da bastante énfasis al tema de lo que es la experiencia adversa, lo pide incluso a nivel general, ¿cierto? A nivel macro, ¿no? De los países que puedan realizar estos cribados para establecer políticas públicas. Ujú. Así que Sí, agradezco mucho, Katy. gracias. Y hay varios estudios que relacionan también o que hablan sobre la neurobiología del estrés, también para que los lean y son muy buenos. Así que eso, ahora sí me voy. Disculpen. Muchas gracias. No, pues Está bien, nada, Katy, muy gracias bien. por el medio aporte. Hay Tremendo harta aporte. investigación del tema. Si ustedes, bueno, pueden, de hecho hay varios seminarios guardados de DIPA con el tema de trauma, ¿cierto? Hay este que les señalaba del enfoque informado. Así que hay bastante información. De hecho, yo en mi, en mi Instagram, de hecho, está en una de las historias destacadas un artículo que habla de trauma también. Ya, así que ahí lo pueden descargar, que es del colega que justo antes al final no lo nombré. Yo sé que está por acá, Alexis. Tengo ahí un artículo de él para que lo puedan descargar, de Alexis Bustos con Felipe Algo, un psicólogo. Así que ahí lo pueden descargar también. Les voy a dejar de esto en mis redes para que quienes quieran podamos mantener contacto y podamos compartir material, intercambiar. En eso nunca hay problema. ¿Ya? Siempre está la disposición. Les voy a, mientras, no sé quién más va a hablar, pero les voy a dejar aquí mi correo. Mi correo, ojo, no es para que me digan las claves, me pregunten por las claves para entrar a DIPA ni nada. Mi correo es solamente para temas técnicos de conocimiento, ¿ya? Que es mi nombre. Y les voy a dejar mi Instagram, que siempre ahí voy compartiendo contenido también. Buenísimo. Joana, tiene la mano levantada. Ahí te estoy dando el pase. Hola, buenas noches. Mira, Hola. quería darte las gracias. Voy caminando. Todo lo que tú estás diciendo, yo soy estudiante de cuarto año, este año. Soy TENS de profesión, trabajo en una urgencia pediátrica. Este es el segundo seminario con ustedes. Y bueno, comencé a leer un libro que tiene que ver con los traumas, no son míos, sino que son de la familia. Entonces quería dejarlo ahí, que lo guardé ya en mi mochila. Quería darlo a conocer, que es muy bueno, que habla mucho de la comunicación. Entonces, para ver cuáles son los traumas de la familia, el niño, el papá, el adulto, hacia atrás genéticamente, como para poder tratarlo en el futuro, como que se enfoca mucho en la mirada que tú le das de la parte de la comunicación de las personas, la escucha activa que se debería decir. Entonces, eso es lo que yo quería hablar. Si me das un minutito, te voy a dar el nombre del libro, que es bastante bueno para las personas que les gusta leer y todo eso, o están constantemente leyendo. El libro se llama Este dolor no es mío, y identifica y resuelve los traumas familiares y heredados. Y el autor se llama Mark Bowling.
Y yo lo encontré súper bueno y a raíz de como tú estás hablando de los traumas, como que muchas cosas me hicieron sentido. Entonces ahí lo encontré bastante asertivo con lo que tú estás haciendo. Eso, y muchas gracias y seguiré en los seminarios con ustedes, porque igual aprendió en estos dos bastante. Qué bueno, me alegro, es la idea. Y es la idea también despertar el interés para seguir leyendo al respecto. Qué tremendo, Joana. Sí. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Ahora yo continúo mi trabajo, así que era eso. Muchas gracias. Aquí en los comentarios, el seminario me pareció muy interesante, muy agradecido. Recomiendan, ¿verdad? Seguirla a la profesora Lorena por redes sociales también. Muy bien, me parece. Ahora, antes de terminar la grabación y de dar inicio a lo que sigue, ¿verdad? De esta sesión, quería dejarlos invitadísimos a ustedes y a nuestros amigos y amigas que nos van a ver a través de la grabación de YouTube, ¿verdad? adipa.cl/congreso-trauma-complejo. Aquí se van a encontrar con esta página donde aparece toda la información de el primer Congreso de Psicología Clínica en Trauma Complejo, que está organizado, ¿verdad?, por ADIPA. Este se va a realizar el día 15 de junio en el Centro Parque en Santiago de Chile. Aquí aparece toda la información, los diversos docentes, speakers que estarán, ¿verdad?, en esta gran jornada, las temáticas, aquí vamos bajando, ¿verdad? El temario, los diferentes docentes, psicólogos, Voy a dejar de diferentes compartir. profesionales. Exacto. Aquí le podemos ver el currículum a todos y todas los invitados. Toda la información muy clara, ¿verdad? Muy detallada. Así que los invito a no perderse esta gran oportunidad. Y ahora sí, voy a finalizar la grabación. Nos despedimos de nuestros amigos y amigas de YouTube. Los dejamos muy invitados para que revisen este contenido y los demás que están disponibles aquí en la plataforma para todos ustedes. Muchas gracias.